Don Randall, ayer cuando arranca la conferencia de prensa y cuando lo cita alguien de comunicación a Casa Presidencial, y el presidente arranca la conferencia de prensa diciendo: quiero anunciarle a Costa Rica que Costa Rica tendrá sus propias pruebas de COVID, y le pregunto desde lo humano y directamente, ¿no le dio temor en el sentido de que después tuvo que aclarar de que van a empezar a intentar hacer las pruebas aquí, cuando el anuncio inicial fue tremendamente contundente? Viera que no estoy acostumbrado a las cámaras, al público y a la prensa. Ayer estaba tan nervioso que ni siquiera escuché bien el mensaje, y cuando fui en Uber, inclusive, perdón, dije un nombre, fui en transporte, No se preocupe, no se preocupe, no no fui se preocupe. en mi transporte propio, en mi carro, a la casa presidencial, y cuando venía de regreso, el fulano que me trajo me dice: mire, ¿y cuántos casos hay? Le digo: estaba tan nervioso que no sé. Y estaba sentada a la par del doctor Salas. Entonces viera que me pregunta, no le generó una reacción, viera que ni siquiera me acuerdo de lo que pasó. Pero ahora que sabe lo que pasó, digamos que el presidente empezó Uh -huh. diciendo: Costa Rica generará sus propias pruebas de COVID-19. ¿No le parece que es muy aventurado decirlo sin que aún las tengamos? Porque es que la impresión que me da a mí es que vamos a intentar tenerlas, pero que todavía no estamos seguros. Sí, o sea, pensándolo en esos términos, yo creo que quizás los verbos o los tiempos verbales pueden ser más exactos diciéndolos de otra manera. Eh, sí, sí, tienes razón. O sea, tenemos una alta probabilidad de poder tener eh, protocolos alternativos a los cuales recurrir. Tenemos una altísima probabilidad. Hay varias alternativas de protocolos disponibles mundialmente que nosotros podemos probar. Hay varias alternativas. Es posible que alguno de esos funcione bien en Costa Rica, o que podamos adaptar para que funcione perfectamente bien, que los materiales estén disponibles para poder hacerlo localmente. Hay una alta probabilidad de eso. ¿Hay una absoluta certeza? No. Y es por eso que yo me refería a la parte del método científico, ¿verdad? Como en ciencia, yo creo que nos enseñan, o por lo menos nos transmiten, la necesidad de hablar hasta el puro final. Uh -huh. Eh, yo creo que uno se puede poner, perdón, es que no se me ocurre otra palabra, digamos, quisquilloso con el lenguaje, y no se lo quiero decir de un mal modo, es que no se me ocurre otra palabra, o sutil con el lenguaje. Sí, yo creo que se pudo haber parafraseado diferente, pero digamos, no me parece que haya sido una mala intención tampoco. No, no, por supuesto. Yo lo que evito son las falsas expectativas. Uh Y -huh. ustedes, los científicos, se cuidan mucho de eso. Justamente por eso siguen el método científico. Digamos, si yo le pregunto hoy: don Randall, ¿vamos a desarrollar las pruebas en Costa Rica? Es probable que usted me diga: yo creo que sí, pero que no me pueda decir sí, porque van a empezar a hacer las pruebas. Y que igual, como en todo proceso científico, algunas servirán, otras no servirán. Existe la posibilidad de que todas no sirvan o que todas sí sirvan, ¿verdad? Ojalá sirvan. Y usted me dijo: tenemos una altísima probabilidad de que sí sirva, si es que ojalá que sirvan, don Randall. Sí, A eso me yo creo refería. que, sí, de acuerdo. Yo creo que, vamos a ver, cuando ya uno comienza a probar la, los protocolos, al final de cuentas tiene que ir midiendo cuál es la especificidad y cuál es la sensibilidad. En la primera etapa uno empieza por decir: si tuviéramos un solo virus, lo podríamos detectar. Y le cuento que tener una prueba que detecte un solo virus, yo creo que ninguna en el mundo lo hace. ¿Podemos detectar 4? Tal vez. ¿Podemos detectar 10? Sí, podemos detectar 20. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir es un abanico, donde un protocolo detecta 10, otro protocolo detecta 20, otro protocolo detecta 50. El que detecta 20 capaz que usa reactivos que las haría de $100, el que detecta 40 tal vez usa reactivos que los hace valer $5, y entonces se genera un abanico de posibilidades para la toma de decisiones.
Entonces, en algún sentido, digamos, yo creo que van a estar disponibles. ¿En qué orden le van a servir al país? Si se van a transformar en la primera alternativa absolutamente, o van a formar un cambio de lujo, va a ser de los 11 que siempre entra a jugar en el segundo tiempo, o va a estar ahí en tercera fila o en las gradas esperando. Entonces yo creo que lo de servir o no servir tampoco es un término absoluto, es un término relativo, dependiendo del rendimiento, el costo y lo que se tenga. Viéndolo desde ese punto de vista, digamos, las vamos a tener. ¿Cómo las vamos a utilizar? Es otra pregunta, y yo creo que no tenemos conocimiento para poder responder a esa pregunta. Claro, yo le voy a poner otra analogía para terminar con el tema, pero por ejemplo, en los años 80, usted lo sabrá muy bien, hubo un enorme terror respecto al VIH, ¿verdad? Porque mató a muchísima gente, y particularmente cuando llegó en Estados Unidos fue un escándalo. Y entonces puede ser que el New York Times publicara: científicos estadounidenses empiezan a trabajar en cura contra el VIH, o que pongan, inventaron la cura contra el VIH. Ok, si yo hago una analogía con este caso, lo que hicieron ustedes es que empezaron a trabajar en las pruebas, no que han encontrado o diseñado o implementado las pruebas aún. Eso es absolutamente correcto, sí. Por supuesto. ¿Ustedes le hicieron una presentación del proyecto, de esto que me está contando al presidente? Yo no se lo hice personalmente. Yo entiendo que él tuvo acceso a algunas de las propuestas que redactamos. Ok, pero no le hicieron una presentación. No lo hice personalmente. Ok, sino por un correo. No, digamos, hay propuestas o diferentes versiones de las propuestas que hemos ido redactando, sobre todo para la búsqueda de fondos en instituciones privadas, que ellos le piden, bueno, escribe una propuesta, y esas circulan, y tengo entendido que el presidente ha tenido acceso a esas propuestas. ¿Y usted No han sido, yo no se las he entregado personalmente, lo conocí el día en persona. Lo había visto en el CENIBIOT hace unos meses, que hizo una visita, y luego el día de la rueda de prensa. Ok, pero usted no ha hablado con él de esto. No, con él no. Hemos hablado con autoridades en los ministerios. Con el ministro de Salud, sí. Sí, claro, con el ministro de Salud, con varias de las autoridades, incluyendo el ministro de Ciencia. Ok, bueno, sí, creo que quedó claro ayer. Ayer, de hecho, en la conferencia de prensa me hizo gracia algo en particular, porque el presidente preguntó algo de los hisopos y usted le aclaró que ustedes no hacen los hisopos. Por ejemplo, esa es una muestra de que no conocía el detalle de esto. Don Randall, si a mí me dicen, digamos, yo llevo 10 años pintando casas, y entonces a mí me pregunta una vecina: ¿usted me puede pintar la casa? Y entonces yo veo y veo una pared con hongos, otra pared resquebrajada, otra pared muy bonita, y le digo: ¿y usted qué es lo que quiere? Bueno, yo quiero que la casa quede con colores chivísimas, contrastados, de moda. Ok, Randall, ¿usted puede hacerlo? Yo digo: sí, claro que puedo hacerlo. Ok. Ustedes lo que se plantea, esa es una hipótesis, ¿verdad? De que yo lo puedo hacer. Después tengo que llevarlo a la práctica y determinar que lo hice. Y lo divulgo diciendo a la señora: pase por favor, vea cómo quedó la casa, vio que sí lo pude hacer. Ok. En este tema estamos en la primera parte de decir, ¿lo podemos hacer aquí? Sí, porque tenemos la experiencia trabajando en ARN que tienen ustedes, los reactivos existen, se pueden comprar, y sí lo podemos hacer. En ese momento estamos. En ese momento estamos. Ok, ¿cuándo podrían empezar? Discúlpeme que siga usando esa analogía, pero entonces ya llegaron los tarros de pintura, ¿ok? Ya tenemos todos los tarros de pintura y las brochas y las espátulas. Ok, a partir de mañana se van a sentar a diseñar cómo van a pintar la casa. No, ya eso lo hemos ido trabajando por varias semanas. Mañana van a empezar a pintar la casa. Reuniones frecuentes, desarrollado protocolos, ¿verdad? Que son propuestas, es decir, esto lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer, que es que aquel viejo refrán que dice,
el que falla en planear, planea fallar. Claro. Entonces, aunque hubiéramos tenido los materiales a disposición inmediata hace un mes o en cualquier tiempo, devuélvalo para atrás 2 meses o una semana, digamos, para el caso es lo mismo. Generalmente no, uno nunca empieza a hacer cosas, primero se sienta a planear, a entender la situación, qué es lo que está pasando, consulta con expertos en diferentes áreas. Entonces, hemos estado trabajando muy arduamente en grupos de trabajo, teleconferencias, subequipos que luego se distribuyen y se dividen. Y hay que tomar en cuenta que esa parte de planificación rigurosa es una parte intrínseca del proceso, ¿verdad? No es una parte accesoria. Ujú. Entonces, yo creo que no sé cuánta planificación lleva tomar una casa, pero lleva algunas veces, dependiendo del proyecto, meses de planificación, empezar un proyecto aunque no tenga los recursos. Claro. Ok, entonces empezamos a pintar mañana. Sí, señor. Solo que vamos a usar diferentes colores. A ver cuál queda mejor. Diferentes colores, diferentes brochas, diferentes tipos de pinturas, acrílicas, impermeables, antihongos. A ver cuál nos sirve. Ujú. Ok, ¿y en cuánto tiempo cree usted que esté pintada la casa, don Randall? Eh, es Qué interesante estas preguntas. Muchas gracias por hacerlas. Eh, tengo amigos que empezaron doctorados pensando que iban a terminar en 4 años y medio y terminaron en 9. Ajá. Entonces, en ciencia el tiempo a veces es un poco ingrato. Eh, Nosotros, por experiencia y por lo que hemos eh, recorrido en procesos similares para muchas otras aplicaciones, que es hacer este mismo camino. Digamos, este camino lo hemos recorrido ya en varias ocasiones para otras aplicaciones. Claro. Por esa experiencia, nosotros prevemos que en aproximadamente un mes estaríamos en posición de empezar a compartir algunos datos y decir, vea, esto está dando este resultado, ¿cómo lo ve? Esto se está viendo así, ¿cómo lo ve? Esto se está viendo de esta otra forma, ¿cómo lo ve? Y cuando me refiero a cómo lo ve, es verlo con otros expertos que no están formando parte del grupo de trabajo, pero tienen todo el criterio para criticar lo que se está haciendo, ¿verdad? Y criticar me refiero en término positivo, de verlo y analizarlo y emitir Claro. una opinión. Sí, es como si yo agarrara esa pared con hongos, por ejemplo, y le pongo X pintura, y entonces yo le digo a un amigo pintor, mira, vení, y te dice, mira, se ve tapada, pero el hongo sigue vivo, se te va a echar a perder a los 6 meses. Te digo, uy, vamos a probar con otra pintura. Y entonces resulta que uso la otra pintura y la otra digo, de suave, porque es que sí se ve de fondo el hongo, hasta que llegue a la pintura que me diga, listo, esa pintura mató el hongo. Ok, está lista esta pared de la casa completa. Uh -huh. Sí, digamos, esos procesos, como los ciclos más o menos llamémosle de prueba y error, pero en realidad no siempre es que uno se equivoca, son de aproximadamente 2 días de trabajo. Entonces, al cabo de un mes, prevemos que hemos hecho suficientes de esos ciclos con varios de las propuestas para poder al menos poder emitir un criterio, digamos, con bastante información para poder discutirlo y decir, mira, con estas vamos bien, con estas no. Claro. Entonces, y siempre las cosas se pueden adelantar o atrasar en ciencia, pero por ahí de un mes es un buen tiempo para empezar a discutir algunos resultados. Don Randall, si yo le pregunto ahora detalles de la prueba, no sé si está por la madurez o inmadurez en que está el proyecto, no sé si está en capacidad de decírmelo, si no con todo gusto me dice, Randall, no sé, pero por ejemplo, ¿cuánto durará la prueba para brindarle un resultado a una persona y saber si tiene COVID o no? Viera que no lo sé. Algunas de las variables con las que pretendemos experimentar tienen que ver con el tiempo. Podemos hacer algunos procesos un poco más cortos, porque no solamente es funciona o no funciona, incluso algunas de las variables pueden ser
si tomamos lo que ya está, que funciona, podemos hacerle modificaciones para que funcione aún mejor. Y algunas de esas variables tienen que ver con tiempo. Ujú. En general, son procesos si usted estuviera trabajando con una sola muestra, ¿verdad? Donde su vida está dedicada solo a eso, por los tiempos que dura el proceso de detección, le puede tomar al menos medio día haciéndolo. Hablemos de media jornada laboral, 4, 6, entre 6 y 7 horas desde que empieza hasta que recibe el resultado final, con algunos tiempos muertos en el centro. Ujú. Pero eso es un estándar, yo creo que bastante justo. Cuando comienzan a acumularse las muestras, entonces se pueden durar 1 o 2 días procesándolas en lote, absolutamente todas, ¿verdad? Entonces, en cuánto va a estar, depende de 2 factores. Depende de si las alternativas funcionan muy, muy parecido en términos de tiempo con los estándares que tenemos actualmente y la capacidad de manejar volúmenes de muestras. Entonces, sí, la respuesta corta es no sé. Ok. Ok, don Randall, si digo, en un tema de costo-beneficio, ¿no es más fácil comprar los kits que están usando los otros países? Sí, 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 absolutamente. La premisa sobre la que estamos trabajando y con lo que iniciamos la conversación es, hay países en el mundo que no han logrado comprar la cantidad de kits que necesitan y han tenido que recurrir a alternativas. Y yo creo que el doctor Macaya lo menciona repetidamente en las conferencias de prensa y dice, el mundo no es como lo conocíamos, no Claro, es como que uno va con la plata y paga y viene con la bolsa del comestible. O sea, a veces no se encuentran esas cosas que estamos buscando y es para ese tipo de situaciones que, en mi opinión, es necesario estar preparados. Pero si los kits se consiguieran baratos, tuviéramos garantizado el acceso, sabemos que se pueden comprar los que se quieran comprar en cualquier momento y tenerlos disponibles, eh, y los resultados que están generando son excelentes o suficientemente buenos, no tendría el más mínimo sentido ponerse a hacer algo adicional, porque ¿para qué? sí, claro, le pregunto porque, digamos, para ver en lote, para resolver en lote las pruebas, usted me dijo, bueno, y tal vez Randall, unos 2 días. Pero entiendo que en otros países hay experiencias de pruebas rápidas que literalmente son mucho más rápidas. Sí, sí, y hay métodos de detección que también detectan, vamos a ver, porque aquí hay que hacer una diferencia. Rápido no necesariamente es bueno, porque si se hace rápido, pero no tiene la sensibilidad y especificidad requeridas, puede Ujú. pasar lo que pasó en España, ¿verdad? Que compraron 1 millón de pruebas rápidas o un número grande, no sé si 1 millón es el número exacto, pero tenía un 30% de sensibilidad, o sea, dejaba por fuera el 70% de los pacientes positivos y no los detectaba. Claro, Entonces, ese tipo de pruebas rápidas, aunque sean rápidas, de nada sirven para la toma de decisiones en salud pública. Existen ya en el mercado y la caja está comprando eh, alternativas de pruebas que se pueden tener los resultados en mucho menos tiempo. Desconozco porque ya es una decisión de salud pública que se escapa a mi conocimiento. ujú, ¿Cuál es la sensibilidad de esas pruebas y cómo se van a utilizar? Si son idénticas en sensibilidad y especificidad al RT-PCR o son un poco más rápidas y se pierden sensibilidad, pero igual funcionaría bien para algunos escenarios. Ya ahí no puedo decir absolutamente nada, digamos. claro. Entre más nos alejamos del laboratorio, más pequeño es mi conocimiento. Pero entonces, digamos, en términos muy ticos, estamos buscando las 3B. Queremos hacer algo bueno, algo bonito y algo barato. Y póngale una A al final, Ajá, abundante. ok, abundante. Es decir,
bueno, que es decir, que sea eficiente, que no dé falsos positivos, por ejemplo, Ujú. o falsos negativos, ¿ok? Sí. Bonito en el sentido de que se logre ensamblar bien, entonces, en este caso, Ujú, ujú, barato, que no nos salga carísimo desarrollar cada una de ellas ujú. y que lo podamos hacer en masa. Sí, y abundante también en el suministro de esas materias. Algunas estrategias es, o sea, dentro del estándar que es el RT-PCR, hay algunos reactivos que se utilizan invariablemente en absolutamente todos los kits diagnósticos. Entonces, una estrategia que uno puede utilizar es, y si utilizamos una tecnología diferente para ese paso, pero que tenga el mismo efecto, entonces en caso de requerir emplear esta alternativa, va a ser más fácil encontrar ese otro suministro que intentar hacer una alternativa casera que reproduce exactamente todos los pasos y todos los materiales de la prueba estándar, solo que comprados en otra fuente, por ejemplo. Claro. Entonces también existe la posibilidad de hacer algunas variaciones tecnológicas resguardando el principio de la prueba. Ok, entonces lo que nosotros tenemos dos posibilidades, o ensamblar una prueba TICA, es decir, comprarle las partes en otro lado y Uh -huh. ensamblar una, o hacer un genérico, si me permite el término, de una prueba que se está utilizando en otros países. Sí, es una buena forma de verlo. Yo creo que yo lo recibiría así. Que me inspiré en su ejemplo del repuesto del carro, ¿verdad? Que usted le dice, bueno, es que tenemos un original, un alternador original que cuesta, Uy, este, perdón. no sé, 700,000 pesos, o tenemos un genérico que cuesta 100,000. Usted decide, pero además se acabaron en el mercado internacional los originales, así que puede usar genéricos porque necesita 100,000 alternadores. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, correcto. Y después otra posibilidad es comprar las partes que forman el alternador y ensamblarlo aquí. Uh -huh. Que sea, bueno, es que en el mercado no solamente hay mucha demanda por los originales, sino hay que mucha demanda por los alternadores en general. Claro, Entonces, pero comprar partes genéricas. uh -huh. Sí, 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 sí. O sea, genéricas, o sea, sí, digamos, yo creo que reincidir es bueno desde el punto de vista conceptual, pero hay algunas cosas que no se transfieren idénticamente. Pero sí, digamos, le concedo lo de genérico. Ojalá que sí. De hecho en esa, entendiendo su labor como científico, ¿verdad? Y cómo tienen que seguir con mucha rigurosidad el método científico, don Randall, y entendiendo además que la publicidad de los esfuerzos que están haciendo les ha servido para sumar más materia gris, digamos, a estos experimentos. Le pregunto con todo respeto, porque no lo han dicho hoy varias gente, ¿no le parece que el anuncio que hizo ayer el presidente en la conferencia es de alguna manera prematuro? Es decir, sostenerle al país, vamos a tener las pruebas y apenas están trabajando en tenerlas, ¿no le pareció, ahora sí, en retrospectiva, prematuro? Me parece que no es una respuesta de blanco y negro. Eh, si la pregunta fuera diferente, usted me preguntara, ¿usted lo hubiera hecho después? Yo lo habría hecho después. Eh, Sin embargo, yo creo que hay otros factores muy positivos a tomar en cuenta. Todavía no tenemos todo el dinero que necesitamos para terminar, según lo hemos planificado, y gracias a esa rueda de prensa ya se han acercado empresas, algunas de ellas multinacionales, y me han dicho, mire, ¿cuándo podemos tener una reunión? Queremos ayudar. Uh -huh. Entonces, si la decisión hubiera estado en mí, hubiéramos seguido mis instintos y mis prácticas, quizás nunca hubiéramos tenido esa oportunidad. Eh, Que es una oportunidad para recaudar fondos. De hecho, digamos, También es una oportunidad para recaudar fondos. sí, por supuesto. Entonces, Y de mercadear lo que están haciendo, pero me refiero desde el punto de vista puro científico, ¿por qué usted no lo habría comunicado ayer? Porque se hubiera esperado a qué. es por una costumbre, yo creo, de rigor científico, y creo que lo mencionamos en algún momento iniciando. En el método científico, primero se hacen
los experimentos, después se obtienen resultados, después se analizan y finalmente uno dice lo que encontró. Pero viera que también noto de la parte positiva, porque aquí es una situación que se sale del laboratorio y de la rigurosidad del laboratorio y hasta la tiesura, ¿verdad?, de las reglas del laboratorio. Claro. Yo creo que también muchas personas, digamos, en el sentido de, del ánimo de las personas, digamos, el recibir buenas noticias, ¿verdad? Hablaba hace un tiempo con uno de mis mentores, que lo quiero muchísimo, don Rodrigo Celedón, el doctor Rodrigo Celedón, y me decía, imagínate que nosotros encontremos que evidencia de que Juan Santamaría no existió. Si yo la encontrara, no la publico, porque un país necesita héroes y necesita formas de sentirse bien. Y entonces yo creo que también el efecto anímico en la gente, el decir, mira, estamos avanzando, estamos haciendo cosas, tal vez personas que ya están a punto de botar el tapón, que tal vez viven en casas muy pequeñas, que han sido estrictas con el mantener el aislamiento, que no salen de su casa, y recibir una buena noticia, yo también valoro ese efecto, ¿verdad? Y le repito, si me toca a mí hacerlo y me tocara hacerlo en el futuro y la decisión está en mí, yo la retraso. Pero ahora tendría que considerar más elementos que solamente el método científico. Claro. Entonces, yo creo, y me queda claro, que fue un anuncio, si me lo permite, escuchándolo, político y motivacional. Político porque había que decirle al país que estaban trabajando en algo, motivacional porque había que transmitir, pero entonces fue un anuncio político y motivacional, pero no un anuncio científico, porque no usted, don Randall, mucho ojo, no usted, yo lo respeto muchísimo, vi su trayectoria esta mañana y usted no fue el que decidió darlo a conocer, ya me dijo, si hubiera dependido de mí no lo voy a conocer ayer, pero fue una decisión política, motivacional, no científica, en la que sobredimensionaron ellos lo que se ha logrado hasta el momento. No sé, digamos, eso es una opinión suya y la respeto, digamos, y esa es su opinión, absolutamente. Yo estoy seguro que a lo largo de la conversación ha mencionado argumentos en esa dirección, pero sí, claro, sí, sí, las opiniones se respetan siempre. Pero ¿usted qué piensa? Fue político, motivacional y no científico. No sé, no me siento en capacidad de juzgar las decisiones en ese sentido, la verdad. No conozco lo que estaba pasando o planeando o pensando alguien. Claro, pero no hubo un anuncio científico, si me lo permite. No hubo un anuncio de resultados científicos porque no tenemos resultados científicos. Eso es absoluto, ¿verdad? Eso sí es blanco o negro. Claro. Un comunicado científico, uno expresa los resultados, lo que salió bien, lo que salió mal, la estadística, y no tenemos eso todavía. Ojalá que lo tengamos y con éxito, don Randall.